Papá, entiendes que ya no podemos cuidarte en casa, ¿verdad? Las palabras de mi hijo mayor, David, cortaron el aire helado de diciembre mientras aparcábamos frente a Sunset Manor, una residencia de ancianos que nunca había visto en mi vida. El motor del todoterreno aún ronroneaba suavemente, pero mi corazón latía tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Pensaba que íbamos a pasar la Navidad juntos, murmuré, mirando por la ventanilla del copiloto el edificio de ladrillo con discretos carteles que anunciaban cuidados especializados para personas mayores. Y lo haremos, papá, dijo Jennifer, mi hija, girándose desde el asiento del conductor con esa sonrisa forzada que conocía desde que era niña. Te visitaremos mañana en Navidad. Incluso hemos traído algunos regalos. Me llamo Rob, tengo 75 años y acabo de descubrir que mis 2 hijos adultos me consideran una carga prescindible. 3 días antes, aparecieron en mi casa de Cleveland hablando de sorpresas especiales de Navidad y pidiéndome que hiciera una pequeña maleta. Nunca se me pasó por la cabeza que la sorpresa fuera abandonarme. Después de que mi esposa Margaret falleciera hace un año, seguí viviendo en la misma casa donde criamos a nuestra familia durante 42 años. No era una mansión, pero tenía todo lo que importaba, recuerdos en cada habitación y un jardín que mantenía impecable incluso en el riguroso invierno del Medio Oeste. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo iba mal. David y Jennifer, que apenas me llamaban 2 veces al mes, empezaron a aparecer todas las semanas. Siempre con conversaciones sobre cómo me estaba volviendo más olvidadizo, como la casa era demasiado grande para una sola persona, como estaban preocupados por mi seguridad. Papá, ¿y si te caes cuando estás solo?, insistía David, intercambiando miradas con su esposa Kelly. ¿Y si tienes alguna emergencia médica en mitad de la noche?, añadía Jennifer, con ese tono condescendiente que me hacía sentir como un niño. Yo respondía que estaba bien, que aún conducía, cocinaba y cuidaba de la propiedad sin problemas. Les enseñaba el jardín ordenado, las facturas pagadas a tiempo, la nevera llena. Ellos solo intercambiaban esas miradas que yo fingía no ver. Lo que no sabían era que Margaret y yo habíamos sido meticulosos con nuestras finanzas toda la vida. Cuando ella falleció, dejó un seguro de vida sustancial que me garantizaba una comodidad total. Los hijos nunca preguntaron por el dinero, y yo nunca lo mencioné. Quizás fue un error por mi parte confiar en que el amor era incondicional. La semana antes de Navidad, David apareció solo con una sonrisa demasiado amplia. Habló de reunir a la familia, de lo especial que sería tener a todos juntos después del primer año sin su madre. Te recogemos el jueves, papá. Ponte algo bonito. Tenemos preparada una sorpresa increíble, dijo con un entusiasmo que debería haberme alertado. Me emocioné. Preparé una pequeña maleta con ropa limpia, mis medicamentos para la presión, una foto mía con Margaret en nuestra luna de miel y me puse mi abrigo de invierno favorito, el que ella me regaló en nuestro último aniversario de boda. En el bolsillo interior de ese abrigo había un billete de lotería que había comprado casi sin pensar 3 días antes. El empleado de la panadería del barrio me dijo, «Señor Rob, hoy tiene cara de suerte». Si hubiera sabido lo acertado que estaba. Cuando David y Jennifer vinieron a recogerme, me di cuenta inmediatamente de que algo era diferente. No trajeron a los nietos. El coche no tenía adornos navideños. David hablaba demasiado rápido y evitaba mirarme directamente a los ojos. Aún así, subí al SUV con confianza, creyendo sinceramente que era la ansiedad por la sorpresa que habían planeado. El viaje fue extrañamente silencioso. No reconocí el camino. Salimos de los suburbios familiares de Cleveland y pasamos por zonas comerciales que rara vez frecuentaba. Cuando nos detuvimos frente a Sunset Manor, sentí un nudo en el estómago. «¿Qué hacemos aquí?», pregunté, con la voz traicionando mi creciente pánico. «Papá, ya lo hemos hablado», suspiró David. «Ya no puedes vivir solo. Aquí te cuidarán muy bien». «Nunca lo hemos hablado», protesté. «Dijisteis que íbamos a celebrar la Navidad en familia». «Y la celebraremos», interrumpió Jennifer. «Vendremos a verte mañana. Mira, incluso hemos comprado regalos para que los abras aquí. Habrá otras personas de tu edad, actividades». La traición era tan completa, tan calculada, que ni siquiera pude llorar. Solo miré a los 2 adultos que había criado, educado y amado incondicionalmente, y no los reconocí. «Por favor», susurré, «no me hagan esto. Puedo cuidar de mí mismo». David miró el reloj con impaciencia. «Ya está todo arreglado, papá. En cuanto a la casa, Jennifer y yo hemos decidido que es mejor venderla. El dinero cubrirá los gastos de aquí».
Fue entonces cuando lo entendí completamente. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de la propiedad. De deshacerse del problema y sacar provecho del proceso. Mientras ellos sonreían, pensando que me tenían perfectamente controlado, mantuve mi expresión derrotada. No se dieron cuenta de que ya estaba catalogando mentalmente cada palabra cruel, cada manipulación calculada. Y en el bolsillo de mi abrigo había algo que lo cambiaría todo. Si te estás preguntando cómo termina esta historia de traición familiar, no dejes de suscribirte al canal, porque el giro que se avecina convertirá este cruel abandono en la venganza más satisfactoria que hayas visto jamás. El billete de lotería que mis hijos no sabían que tenía estaba a punto de darme mucho más que dinero. Me daría el poder de enseñarles una lección que nunca olvidarían. Bajé del todoterreno a cámara lenta, como si estuviera viviendo una pesadilla. El gélido viento de diciembre me cortaba la cara, pero el entumecimiento emocional era mucho peor que cualquier frío físico. David sacó mi pequeña maleta del maletero mientras Jennifer me sujetaba el brazo, como si temiera que pudiera salir corriendo. En la recepción de Sunset Manor, una mujer de mediana edad sonrió con esa eficiencia profesional que reconocí de los hospitales y las funerarias. «Bienvenido, señor Robb. Le estábamos esperando», dijo, hojeando unos papeles en su escritorio. «Sus hijos ya han rellenado toda la documentación». Fue entonces cuando la realidad me golpeó como una bofetada. No solo lo habían planeado, sino que habían rellenado los papeles por adelantado. No había sido una decisión de última hora motivada por la preocupación. Había sido una operación calculada. «Papá», David se volvió hacia mí con esa sonrisa forzada que conocía desde su adolescencia, la misma que usaba cuando rompía algo en casa. «Todo está arreglado. Te visitaremos mañana por la mañana, lo prometemos. Incluso hemos traído regalos especiales de Navidad». Jennifer saludó rápidamente, evitando el contacto visual directo. «Te gustará estar aquí, papá. Hay bingo los martes, sesiones de películas antiguas». No respondí. Solo observé a mis dos hijos adultos, David, de 45 años, vicepresidente de ventas en una compañía de seguros, y Jennifer, de 42, directora de marketing en una startup tecnológica, tratarme como si fuera un problema empresarial que finalmente habían conseguido externalizar. «Señor Robb», intervino amablemente la empleada, «¿qué le parece si le enseño su habitación? La cena se sirve a las 5:30». David me dio un abrazo rápido y mecánico. Jennifer hizo lo mismo, susurrando, «Es por tu propio bien, papá». Luego se marcharon, volviendo al calor del SUV, regresando a sus vidas organizadas, dejándome atrás como un asunto pendiente finalmente resuelto. La empleada, que se presentó como Nancy, me condujo por un pasillo que olía a desinfectante y comida institucional. Mi habitación era pequeña, con 2 camas estrechas. Una estaba ocupada por un anciano que dormía profundamente, roncando suavemente. «Esta es su cama, señor Robb», dijo Nancy, señalando la cama junto a la ventana. «Si necesita algo durante la noche, solo tiene que pulsar este botón rojo». Cuando se marchó, me senté en el borde de la dura cama, todavía con mi abrigo en las manos. Por la ventana, podía ver que la nieve empezaba a caer con más fuerza. Era Nochebuena y yo estaba en una habitación de un asilo, compartiendo espacio con un desconocido, traicionado por sus propios hijos. Durante toda esa noche, tumbado en una cama que no era la mía, escuchando sonidos desconocidos de un lugar que no era mi hogar, no pude dormir. Solo repasaba los últimos meses, buscando señales que debería haber percibido. Las visitas repentinas siempre ocurrían cuando estaba cuidando el jardín o organizando los papeles de Margaret. David y Jennifer aparecían juntos con más frecuencia, siempre con conversaciones sobre planificación futura y calidad de vida. Ahora entendía que estaban haciendo reconocimiento, evaluando mi casa, mi rutina, mi capacidad mental. De hecho, habían sido meticulosamente crueles en su ejecución. Durante semanas, sembraron dudas sobre mi competencia. «Papá, ayer te olvidaste de cerrar la puerta principal», me dijo David en una visita. Yo estaba completamente seguro de haberla cerrado, pero él insistió tanto que empecé a cuestionar mi propia memoria. «Repitiste la misma historia 3 veces durante la cena del domingo pasado», añadió Jennifer en otra ocasión. Una vez más, yo sabía que no lo había hecho, pero su insistencia empezó a hacerme dudar. Lo que realmente me destrozó fue darme cuenta de que habían utilizado el duelo por la muerte de Margaret en mi contra. «Papá, no estás procesando adecuadamente la pérdida de mamá», dijo Jennifer durante una de sus visitas de preocupación. «Te estás aislando, no estás cuidando bien de la casa».
Una mentira absoluta. Estaba procesando el duelo exactamente como lo haría cualquier persona normal. Tenía días difíciles, por supuesto, pero seguía pagando mis facturas, manteniendo la casa limpia, conduciendo sin problemas. Margaret y yo siempre fuimos organizados. Ella dejó instrucciones claras sobre todo, desde los seguros hasta cómo cuidar las rosas del jardín. Pero mis hijos construyeron una narrativa conveniente en la que yo era un viudo en declive mental que necesitaba ayuda profesional. Y cuanto más protestaba, más señalaban mi agresividad creciente como prueba de deterioro cognitivo. La mañana de Navidad llegó con un silencio pesado. Me desperté con el ruido de la televisión en la sala común. Algunos residentes se habían reunido allí para ver una misa navideña retransmitida por una cadena católica. No quería unirme a ellos, pero tampoco soportaba estar solo con mis pensamientos. Me arrastré hasta la sala, tratando de parecer menos miserable de lo que me sentía. Un anciano de cabello blanco y gafas gruesas me hizo señas para que me sentara a su lado en el desgastado sofá. «¿Es tu primera mañana aquí?», me preguntó con voz amable. «Se nota por tu expresión. Soy Arthur, llevo aquí 2 años». Asentí, sin confiar en mi voz. En la televisión, las imágenes de familias felices celebrando alrededor de árboles de Navidad se alternaban con anuncios de tiendas que anunciaban rebajas después de las fiestas. Cada imagen era como sal en una herida abierta. «Mis hijos prometieron venir a visitarme hoy», murmuré, más para mí mismo. Arthur me miró con esa expresión de quien ya ha visto esa historia antes. «Claro que vinieron. El primer día siempre vienen. Es en los siguientes cuando las cosas se complican». Fue entonces cuando algo cambió en la programación de la televisión. «Y ahora, el resultado del sorteo especial de Mega Millions de Navidad», anunció una presentadora sonriente. Instintivamente, metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y sentí el billete arrugado allí. No tenía esperanzas reales, solo era una distracción momentánea. Saqué el billete y lo alicé, mientras comenzaban a anunciar los números. Primera bola, 7. Miré mi boleto. Coincidía. Segunda, 15. También estaba allí. Tercera, 23. Cuarta, 32. Quinta, 41. Sexta, 56. Se me cortó la respiración. Miré el boleto de nuevo, luego la pantalla, luego el boleto. Imposible. El boleto ganador se vendió en Cleveland, Ohio, continuó la presentadora con entusiasmo. El premio es de $320 millones. $320 millones. Todos los números de mi boleto coincidían perfectamente. Arthur se dio cuenta de mi agitación y miró el boleto en mis manos temblorosas. «Dios mío», susurró, comprobando los números en la pantalla. «Señor, acaba de ganar la lotería». Mientras Arthur llamaba a Nancy y a otros empleados para que comprobaran el boleto, mientras sonaban los teléfonos y la gente corría para confirmar su autenticidad, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Mis hijos pensaban que se estaban librando de una carga financiera. No tenían ni idea de que acababan de crear al adversario más peligroso de sus vidas. El momento era tan irónico que parecía un guión divino. Abandonado en Nochebuena, multimillonario en Navidad. David y Jennifer estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente al hombre que habían creado. Y en mi bolsillo, ese trozo de papel de $5 estaba a punto de convertirse en la herramienta de justicia más poderosa que pudiera imaginar. Las siguientes horas pasaron como un huracán. Nancy llamó al director de Sunset Manor, quien llamó a la administración corporativa, que llamó a sus abogados. Los empleados aparecieron de la nada, ofreciendo café, galletas y sonrisas que no existían 12 horas antes. «Señor Robb», dijo el director, un hombre bajito y calvo llamado Peterson al que aún no había conocido, «queremos asegurarnos de que tenga todo el apoyo que necesite. Podemos proporcionarle transporte seguro a donde quiera ir, protección adicional, cualquier cosa que necesite». Lo miré con la misma expresión neutra que había mantenido desde mi llegada. «Gracias, pero por ahora estoy bien aquí». Peterson parpadeó, claramente confundido. Los hombres con $320 millones no solían elegir quedarse en asilos voluntariamente. «Claro, claro. Solo queremos que sepa que ahora sus opciones son ilimitadas». Arthur, que permaneció a mi lado durante todo el caos, susurró, «Listillo. Deja que piensen que estás confundido sobre qué hacer. Así tendrás tiempo para planear». Alrededor de las 2 de la tarde, mi celular comenzó a sonar sin cesar. Primero David, luego Jennifer.
Los mensajes llegaban cada 5 minutos. Papá, lo vimos en la televisión. Es increíble. Vamos para allá ahora mismo. Papá, qué noticia tan maravillosa. Podemos hablar sobre los próximos pasos. Papá, tenemos que asegurarnos de que estás bien asesorado. No tomes decisiones precipitadas. No respondí a ninguna. Solo observé cómo se acumulaban los números en la pantalla, catalogando mentalmente el tono creciente de desesperación disfrazado de preocupación. A las 3 en punto, llegó un equipo de reporteros locales. Peterson intentó detenerlos, pero yo intervine. Me gustaría dar una entrevista, anuncié con calma. Señor Robb, protestó Peterson, quizás sea mejor consultar primero con un abogado. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales, respondí con firmeza. Y tengo algo que decir. La reportera, una joven llamada Amanda Chen, de WKBC Cleveland, me encontró en la sala de estar. Había hecho sus averiguaciones. Sabía que me habían abandonado en la residencia menos de 24 horas antes. Señor Robb, comenzó con genuina empatía. ¡Qué extraordinaria secuencia de acontecimientos! ¿Cómo se encuentra? Irónico, respondí, mirando directamente a la cámara. Ayer mis hijos me dijeron que necesitaba cuidados especializados porque ya no podía tomar decisiones por mí mismo. Hoy he descubierto que tomé una de las mejores decisiones financieras de mi vida al comprar ese billete de lotería. Amanda se dio cuenta inmediatamente de que tenía entre manos una historia mucho más importante. Está diciendo que lo trajeron aquí contra su voluntad. Me engañaron para que firmara los documentos de transferencia de mi casa mientras yo creía que estaba firmando documentos de seguro médico, expliqué con calma. Mis hijos me trajeron aquí en Nochebuena con el pretexto de una celebración familiar. Dijeron que venderían mi casa para pagar esta institución. La expresión de Amanda pasó de la curiosidad profesional al shock genuino. ¿Y sus hijos saben lo de la lotería? Todavía no, respondí, esbozando una pequeña sonrisa. Pero imagino que ahora lo estarán viendo. Durante la entrevista, relaté con calma cada detalle de la traición, las visitas cada vez más frecuentes llenas de críticas, las insinuaciones nada sutiles sobre mi deterioro mental, el fraude de los documentos, el cruel abandono en Nochebuena. David, Jennifer, miré directamente a la cámara. Espero que hayan disfrutado de la Nochebuena en mi casa. Porque las cosas están a punto de cambiar drásticamente. Cuando terminó la entrevista, Amanda me dio su tarjeta personal. Señor Robb, si necesita cualquier cosa, llámeme. Esta historia debe contarse por completo. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después de la transmisión en vivo, David y Jennifer irrumpieron en la residencia como un huracán de pánico mal disimulado. «Papá», exclamó David, con el rostro enrojecido por la agitación y el sudor a pesar del frío de diciembre. «¿Qué entrevista fue esa? ¿Por qué dijiste esas cosas horribles sobre nosotros en televisión?» Jennifer estaba visiblemente conmocionada, le temblaban las manos mientras intentaba parecer controlada. «Papá, la gente nos está llamando. Nuestros vecinos, compañeros de trabajo, todo el mundo lo ha visto. Nos has hecho parecer monstruos». Mantuve mi expresión absolutamente neutra. Solo he relatado los hechos. Hay algo objetivamente incorrecto en lo que he dicho. Lo estás distorsionando todo, protestó David, elevando la voz una octava. Estábamos preocupados por ti. La casa era demasiado grande, estabas aislado tras la muerte de mamá. Interesante teoría, interrumpí. Entonces, decime, ¿cuándo exactamente pensabais consultarme sobre esta decisión? ¿Antes o después de engañarme para que firmara los papeles de la transferencia? El silencio que siguió fue ensordecedor. Jennifer miró a David, David miró al suelo. «Papá», murmuró Jennifer finalmente, ¿podemos hablar de esto en casa? ¿Como familia? ¿Qué casa sería esa, Jennifer? ¿La que vendieron sin mi consentimiento? Aún no la hemos vendido, se apresuró a aclarar David. Podemos revertir todo. Mira, obviamente hemos cometido un error de comunicación. Error de comunicación, repetí lentamente. ¿Así es como llamáis ahora al fraude? Fue entonces cuando Arthur, que observaba discretamente la escena desde el otro lado de la sala, se acercó. Disculpen, dijo educadamente, ¿pero puedo sugerir que continúen esta conversación en un ambiente más privado? Otros residentes están tratando de descansar. David lo ignoró por completo, pero Jennifer lo miró con irritación. Disculpe,
¿Quién es usted? Arthur Morrison, se presentó con dignidad. Resido aquí desde hace 2 años. He sido testigo de toda la situación de su padre desde anoche. ¿Testigo de qué, exactamente?, preguntó David con tono agresivo. Arthur sonrió con calma. La llegada repentina de un hombre claramente desorientado y traicionado, abandonado aquí en Nochebuena por personas en las que confiaba. Y también he sido testigo de su transformación en un hombre decidido a buscar justicia. Jennifer hizo una mueca. Señor Arthur, con todo respeto, usted no conoce a nuestra familia. Son asuntos privados. Eran privados, corregí. Hasta que decidieron hacerlos públicos al abandonarme aquí. Ahora son asuntos que interesan a mucha gente, incluido mi nuevo abogado. ¿Su abogado? David tragó saliva. Saqué una tarjeta de visita del bolsillo, una que Arthur me había prestado de su propio abogado, un especialista en derechos de los ancianos. Michael Goldberg. Especialista en fraude contra personas mayores y apropiación indebida. Muy experimentado en casos relacionados con la manipulación familiar. El color desapareció por completo de los rostros de mis hijos. Papá, susurró Jennifer, no tiene por qué ser así. Somos tu familia. La familia no engaña, respondí levantándome de la silla. La familia no abandona. La familia no roba. Caminé hacia mi habitación, deteniéndome solo para añadir, vosotros creasteis esta situación cuando decidisteis que yo era un obstáculo prescindible. Ahora descubriréis exactamente en qué tipo de obstáculo puede convertirse un hombre de 75 años con 320 millones de dólares. Arthur me siguió, dejando a David y Jennifer paralizados en la sala de estar. Bien jugado, murmuró cuando llegamos al pasillo. Pero espero que tengas un plan real, porque no se rendirán fácilmente. Miré por la ventana del pasillo y vi que la nieve seguía cayendo sobre Cleveland. En algún lugar de la ciudad, mis hijos probablemente se estaban reagrupando, planeando su próxima estrategia para controlar la situación. Oh, Arthur, respondí con una sonrisa que no había sentido en décadas, no tienes ni idea de lo que está a punto de suceder. En el bolsillo de mi abrigo, además del billete de lotería que lo había cambiado todo, había una pequeña grabación que había hecho discretamente de la conversación que acababa de tener. Una prueba más de sus intentos de manipulación, esta vez capturada en un audio cristalino. David y Jennifer creían que conocían al padre que habían criado. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente al hombre en el que se había convertido. El lunes siguiente, me desperté a las 5 de la mañana. No por insomnio o ansiedad, sino porque tenía trabajo que hacer. Mientras el resto de Sunset Manor aún dormía, llamé a Michael Goldberg. Señor Robb, su voz sonaba sorprendentemente despierta para ser tan temprano. Arthur me ha contado su situación. Necesito verle hoy mismo. 2 horas más tarde, Michael llegó al asilo con un maletín de cuero y una expresión decidida. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso, gafas de montura fina y esa presencia tranquila que cultivan los buenos abogados. En primer lugar, dijo, abriendo el maletín sobre la mesa del salón, tenemos que establecer su capacidad mental. Sus hijos alegarán que usted no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando compró el billete o cuando concedió esa entrevista. Ya he pensado en eso, respondí, entregándole un sobresellado. Informe médico completo realizado la semana pasada por mi cardiólogo, el Dr. Harrison. Todas las pruebas cognitivas, físicas y mentales. Resultados perfectos para mi edad. Michael examinó los documentos, levantando ligeramente las cejas. Impresionante. Se anticipó a esta jugada. Michael, he pasado 45 años como ingeniero civil. No construyo nada sin una base sólida. Y mis hijos acaban de descubrir que subestimaron gravemente la estructura que intentaron derribar. Durante las siguientes 3 horas, revisamos cada documento que David y Jennifer me hicieron firmar. Michael lo fotografió todo, grabó mi testimonio detallado y construyó una cronología completa de la manipulación. Es un caso clásico de fraude contra personas mayores, concluyó. Pero más sofisticado de lo habitual. Estudiaron técnicas de manipulación psicológica, aislamiento gradual, creación de dudas sobre la competencia mental. Esto se planeó durante meses. ¿Y ahora qué? Ahora jugamos al ajedrez mientras ellos siguen jugando a las damas. Michael explicó nuestra estrategia por fases. Primero, una medida cautelar que bloquee cualquier venta o transferencia de la propiedad. Segundo, un proceso penal por fraude y apropiación indebida. Tercero,
Un proceso civil por daños morales y compensación. Pero, señor Robb, hizo una pausa, tengo que preguntarle cuáles son sus verdaderas intenciones. Con 320 millones de dólares, podría simplemente comprarse una casa mejor y seguir adelante. ¿Por qué buscar justicia legal? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando a otros residentes en el patio exterior. Algunos en sillas de ruedas, otros con andadores, todos aparentemente olvidados por familias demasiado ocupadas. Porque, Michael, esto no se trata de mí. Se trata de todos los ancianos que han pasado por situaciones similares sin tener los recursos para defenderse. Mis hijos deben enfrentar consecuencias reales, no solo una vergüenza temporal. Sonrió por primera vez desde que había llegado. Entendido. Entonces construiremos un caso ejemplar. Mientras Michael organizaba los documentos, yo hacía mi propia lista mental. Había detalles sobre David y Jennifer que ellos no sabían que yo conocía. Como el hecho de que David había mentido sobre su situación financiera, descubrí a través de un vecino que había hecho préstamos arriesgados para financiar un estilo de vida que no podía mantener. O Jennifer, que había sido despedida de la startup tecnológica 3 meses antes por desacuerdos estratégicos, pero seguía fingiendo tener trabajo para mantener las apariencias. No solo estaban siendo crueles, estaban desesperados. Y las personas desesperadas cometen errores. El martes, David llamó 5 veces. Jennifer envió 7 mensajes. Todos ignorados. El miércoles, aparecieron en la residencia sin avisar. Papá, David estaba visiblemente agitado. Tenemos que hablar de tus planes financieros. Tanta pasta requiere una gestión profesional. Ya tengo gestión profesional, respondí con calma. ¿Quién? Preguntó Jennifer con urgencia mal disimulada. Gente competente. Fue entonces cuando David cometió su primer gran error. Mira, papá, sabemos que estás enfadado con nosotros, pero no seas irracional. Somos tu familia. ¿Quién más va a cuidar de tus intereses? Interesante pregunta, respondí, sacando mi teléfono móvil. Michael, ¿puedes unirte a nosotros? Mi hijo David tiene algunas preguntas sobre gestión financiera. El color se les borró de la cara cuando Michael entró en la sala. Aunque era martes por la tarde, vestía un traje impecable y llevaba ese maletín de cuero que se había convertido en mi símbolo de protección legal. David, Jennifer, dijo Michael educadamente, encantado de conocerlos por fin. Su padre me ha hablado mucho de ustedes. ¿Y quién es usted exactamente?, preguntó David, con voz que delataba su nerviosismo. Michael Goldberg, especialista en derechos de los ancianos y fraude familiar. Represento a su padre en todos los asuntos legales relacionados con la transferencia fraudulenta de propiedad y el abandono. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Abandono? Jennifer intentó reír, pero el sonido le salió ahogado. No hemos abandonado a nadie. Trajimos a nuestro padre a una residencia especializada por una preocupación genuina. Interesante teoría, respondió Michael, abriendo su maletín. Tengo aquí documentos que demuestran que ustedes transfirieron la propiedad del señor Robb sin su consentimiento informado, vaciaron algunas de sus cuentas bancarias menores. Sí, también lo hemos descubierto, y lo abandonaron aquí en Nochebuena sin ningún proceso médico que justificara su ingreso. David y Jennifer intercambiaron miradas de pánico. Además, continuó Michael, tenemos grabaciones de sus intentos de intimidación y manipulación desde que su padre ganó la lotería. Grabaciones, David tragó saliva. Saqué mi teléfono móvil y reproduje unos segundos de la conversación del domingo anterior. Sus propias voces resonaron en la sala. Papá, no seas irracional, somos tu familia, ¿quién más va a cuidar de tus intereses? Tecnología moderna, comenté. Aplicaciones de grabación activadas por comando de voz. Muy conveniente. Jennifer temblaba visiblemente. Papá, esto es una trampa. No puedes grabarnos sin permiso. En realidad, intervino Michael, Ohio es un estado de una sola parte, lo que significa que solo uno de los participantes en la conversación tiene que dar su consentimiento para la grabación. Tu padre tenía todo el derecho legal. David intentó una última carta. Mira, obviamente hay malentendidos. Podemos resolver esto en familia, sin abogados, sin tribunales. Sí que pueden, respondí, levantándome. Devolviendo mi casa inmediatamente, transfiriendo de vuelta todas las cuentas que tocaron, pidiendo disculpas públicas y comprometiéndose a pagar todos los costos legales que ya he acumulado. Y, añadió Michael,
Trabajos comunitarios supervisados en residencias de ancianos durante 1 año cada uno. ¿Trabajos comunitarios?, protestó Jennifer. Eso es humillante. No más humillante que abandonar a tu anciano padre en Nochebuena, respondí fríamente. David intentó acercarse, con las manos extendidas en gesto de súplica. Papá, por favor. Somos familia. Cometemos errores, pero podemos arreglarlo. Familia, repetí lentamente. ¿Sabéis lo que he descubierto aquí, en Sunset Manor? La verdadera familia. Arthur, que me ofreció su amistad sin pedir nada a cambio. Nancy, que me trató con dignidad cuando vosotros me rechazasteis. Otros residentes que compartieron sus historias sin juzgarme. Hice una pausa y los miré directamente a los ojos. Ustedes dos han sido mis mayores decepciones. Pero también han sido mis mejores maestros sobre lo que una familia no debe ser. Mientras caminaba hacia mi habitación, escuché a Michael explicar los próximos pasos legales. Plazos, documentación, posibles consecuencias. Sus voces se hicieron más lejanas a medida que me alejaba. En la habitación, me senté en la cama y miré por la ventana. Había dejado de nevar, pero seguía haciendo mucho frío. Pensé en Margaret, en lo orgullosa que estaría de cómo había manejado la situación. Siempre decía que tenía una mente estratégica, pero un temperamento demasiado amable para mi propio bien. Si crees que esta historia de justicia y determinación no ha hecho más que empezar, no dejes de suscribirte al canal, porque el verdadero giro aún está por llegar, y cuando David y Jennifer descubran el verdadero alcance de lo que he puesto en marcha, se darán cuenta de que han subestimado no solo a un padre, sino a un hombre que ha dedicado décadas a perfeccionar el arte de construir estructuras inquebrantables. Arthur llamó a la puerta y entró con 2 tazas de café. ¿Cómo ha ido la reunión?, preguntó, entregándome una taza. Productiva, respondí. Michael es competente. Mis hijos están empezando a comprender la gravedad de la situación. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Reflexioné sobre la pregunta mientras saboreaba el café. Decidido. Por primera vez en meses, completamente decidido. En el cajón de la mesita de noche guardé cuidadosamente una nueva grabación, esta vez de la reunión con Michael y las confesiones accidentales de mis hijos. Una prueba adicional que sería crucial en los próximos días. David y Jennifer creían que se enfrentaban a un anciano confundido con una suerte inesperada. Estaban a punto de descubrir que se enfrentaban a un ingeniero jubilado con 45 años de experiencia en planificación detallada, recursos financieros ilimitados, y por primera vez en su vida, la motivación personal para utilizar ambos sin restricciones. El juego no solo había comenzado. Yo ya iba 3 jugadas por delante y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que sus primeras piezas ya habían sido retiradas del tablero. El jueves siguiente, Michael llegó al asilo con una expresión que no había visto antes, una mezcla de admiración profesional y algo parecido al temor reverencial. Rob, dijo, sentándose en la silla a mi lado, hemos conseguido mucho más de lo que esperábamos. Mucho más. En las últimas 72 horas, nuestra investigación había desenterrado una red de actividades cuestionables que iba más allá de lo que David y Jennifer habían hecho conmigo. Michael descubrió que habían utilizado técnicas similares con otros miembros de la familia en los últimos 5 años. Su primo Harold, en Phoenix, explicó Michael, abriendo una gruesa carpeta. 82 años, demencia precoz. David convenció a la familia de que Harold necesitaba firmar unos papeles del seguro, pero en realidad transfirió la propiedad de Harold a una sociedad limitada que administra Jennifer. Sentí un nudo en el estómago. Harold siempre fue amable conmigo cuando éramos niños. Y su tía Dolores en Tampa. Jennifer se ofreció a ayudarla con las finanzas, después de que se rompiera la cadera. 3 meses después, Dolores estaba en una residencia pública mientras su casa de $200,000 se vendía para cubrir los gastos médicos. La magnitud de la operación me dejó sin palabras. No eran solo hijos codiciosos, eran depredadores sistemáticos que se aprovechaban de los ancianos vulnerables de su propia familia. Michael, dije lentamente, esto lo cambia todo. Ya no se trata de mi venganza personal. Se trata de proteger a otras personas. Él asintió con gravedad. Exactamente. Por eso necesito contarte lo que descubrimos anoche. Michael abrió su ordenador portátil y me mostró una serie de correos electrónicos entre David y Jennifer de los últimos 3 meses. Conversaciones detalladas sobre maximizar el rendimiento de la inversión paterna, dividir los activos recuperados y planes para expandir sus operaciones a otros estados. Tienen una lista, dijo Michael,
señalando un archivo Excel en la pantalla. 17 ancianos en 6 estados diferentes. Parientes lejanos, conocidos de la familia, antiguos compañeros de trabajo. Todos con propiedades valiosas y situaciones familiares que permiten la manipulación. Mientras procesaba la información, Michael recibió una llamada. Habló rápidamente en voz baja y luego colgó con expresión sombría. Era mi investigador privado. David acaba de llegar a su banco, intentando acceder a una cuenta que supuestamente usted autorizó ayer. ¿Qué cuenta? Una cuenta fantasma que crearon usando su nombre y su número de la Seguridad Social. Con un poder notarial falsificado con fecha de hace 2 meses, antes de su deterioro mental. No saben que el premio de la lotería invalidó automáticamente cualquier poder notarial anterior. Sentí una fría ira apoderarse de mí. Están intentando robar el dinero de la lotería. Peor aún. Están intentando demostrar que usted estaba mentalmente incapacitado cuando dio esa entrevista en televisión. Si consiguieran acceder a la cuenta fantasma, argumentarían que su confusión sobre las finanzas prueba su incapacidad mental. En ese momento, comprendí que David y Jennifer no solo me habían traicionado, sino que habían construido una elaborada trama de fraude contra personas mayores que se prolongaba durante años. Y ahora estaban desesperados por mantenerla en funcionamiento. Michael, es hora de poner en marcha nuestro plan. Más que hora. Es ahora o nunca. Durante la siguiente hora, Michael hizo una serie de llamadas mientras yo observaba por la ventana. Al FBI para denunciar un fraude interestatal. A la Fiscalía del Estado por crimen organizado familiar. Al IRS por evasión fiscal. Cada llamada añadía otra capa a la red que estábamos tejiendo alrededor de mis hijos. Pero la llamada más importante fue a Cleveland Scene, el periódico de investigación más importante de la región. Amanda Chen, respondió la periodista que me había entrevistado. Amanda, soy Rob Thompson. Tienes unos minutos para escuchar una historia que te hará ganar premios periodísticos. 30 minutos después, Amanda estaba en el asilo con un fotógrafo y equipo de grabación. Michael lo había organizado todo hasta el más mínimo detalle, documentos autenticados, cronologías verificadas, pruebas irrefutables. Señor Rob, dijo Amanda después de revisar el material, esta es la mayor operación de fraude familiar que he documentado. 17 víctimas, más de 2 millones en propiedades robadas. Y está sucediendo ahora mismo, añadí. Mientras hablamos, mis hijos están intentando acceder a cuentas fraudulentas utilizando mi nombre. Amanda miró a Michael. ¿Tenéis las pruebas bancarias? Todas digitales, todas con marca de tiempo. Y tenemos algo más. Michael reprodujo una grabación en el teléfono. La voz de David resonó claramente. Jennifer, si conseguimos demostrar que el viejo está confundido con el dinero, podemos anular la entrevista de televisión y alegar incapacidad mental para la lotería también. ¿De dónde lo ha sacado?, preguntó Amanda. Del teléfono del coche de David. Técnicamente es propiedad de la empresa para la que trabaja, así que no necesitamos una orden judicial para grabarlo. Amanda sonrió por primera vez desde que llegó. Señor Rob, ¿puedo transmitir esta historia esta noche? Sí, pero quiero añadir algo. Durante los siguientes minutos, expliqué mi plan de utilizar el dinero de la lotería para crear una fundación de protección a las personas mayores. Recursos legales gratuitos, investigación de fraudes familiares, apoyo a las víctimas. Mis hijos pensaban que estaban robando a un hombre confuso, concluí mirando directamente a la cámara. En realidad, estaban creando la financiación para acabar precisamente con el tipo de delito que ellos cometen. La historia se emitió a las 6 de la tarde. Hacia las 6:15, mi móvil empezó a sonar sin cesar. Primero David, luego Jennifer, luego números desconocidos que probablemente eran abogados que habían contratado a toda prisa. Dejé que todos se fueran al buzón de voz. A las 6:30, Arthur corrió a mi habitación. Rob, tienes que ver esto. Ahora mismo. En la sala de estar, decenas de residentes se habían reunido alrededor del televisor. En la pantalla, David y Jennifer eran sacados esposados de sus respectivas casas por agentes del FBI. Arrestados bajo cargos de fraude interestatal, falsificación de documentos y conspiración para cometer delitos contra personas mayores, narraba la reportera en directo. La operación se ha extendido a 6 estados tras las denuncias que comenzaron con el caso de abandono familiar que informamos esta semana. Mientras veía cómo subían a mis hijos a los coches patrulla, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza.
Satisfacción porque se había hecho justicia, tristeza porque habíamos llegado a ese punto. Arthur se acercó y me puso la mano en el hombro. ¿Cómo te sientes? Aliviado, respondí con sinceridad. Por primera vez en meses, completamente aliviado. En la pantalla, la cámara enfocó la casa de David, mi antigua casa, mientras los agentes cargaban cajas con pruebas. La propiedad estaba precintada con cinta amarilla, pero sabía que en unos días volvería oficialmente a mi nombre. Michael apareció a mi lado, ligeramente jadeante. Rob, acabo de recibir una llamada de la oficina del fiscal federal. Quieren tu total cooperación. A cambio, te ofrecen inmunidad total y protección como testigo si es necesario. ¿Y los demás? Harold, Dolores, las otras víctimas. Recuperación total de las propiedades, más daños punitivos. Estamos hablando de una restitución completa para las 17 víctimas. Esa noche, mientras el asilo finalmente se silenciaba, me senté en el borde de mi cama procesando los acontecimientos del día. En menos de una semana, había pasado de ser un anciano abandonado a ser el catalizador de una operación federal contra el fraude. Mi teléfono móvil vibró con un mensaje de Amanda Chen. Señor Rob, otras 3 familias ya se han puesto en contacto con nosotros para informar de situaciones similares. Su valentía está inspirando a otras personas a hablar. Respondí, esto es solo el comienzo. Arthur llamó suavemente a la puerta y entró con 2 tazas de té. Para el hombre que declaró la guerra al fraude familiar, dijo, entregándome una taza. Nos reímos juntos, pero era una risa cargada de significado. En 7 días, mi vida había dado un vuelco y luego se había reconstruido de una manera que nunca hubiera imaginado. David y Jennifer pensaban que estaban lidiando con un padre confuso y vulnerable. Descubrieron que estaban lidiando con un ingeniero jubilado que había pasado 45 años construyendo estructuras inquebrantables. Y cuando aplicaron esa misma mentalidad sistemática a la búsqueda de justicia, los resultados fueron devastadores. En el cajón de la mesita de noche guardé, cuidadosamente, los primeros documentos de la Fundación Thompson para la protección de las personas mayores. Ya había recibido llamadas de abogados especializados que querían contribuir, de antiguas víctimas que ofrecían testimonios y de investigadores experimentados dispuestos a trabajar pro bono. Lo que había comenzado como una venganza personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. David y Jennifer no solo habían perdido su libertad, sino que, sin quererlo, habían creado el catalizador para una revolución en la protección legal de las personas mayores. Y todo porque subestimaron gravemente lo que un hombre decidido, con recursos ilimitados y una causa justa, podía lograr. El juego no solo había terminado con mi victoria. Se había convertido en algo que seguiría impactando vidas mucho después de que yo dejara este mundo. 6 meses después, me senté en el banco del Tribunal Federal observando al juez leer la sentencia final. David, 12 años de prisión federal. Jennifer, 10 años. Restitución completa para las 17 víctimas, más daños punitivos que ascendían a $4,2 millones. Las acciones de los acusados, declaró el juez, representan una de las operaciones de fraude familiar más sistemáticas que este tribunal haya procesado jamás. La vulnerabilidad deliberada de las personas mayores es particularmente despreciable. Cuando salí del tribunal, me encontré a Arthur esperando en el Cadillac que había comprado la semana anterior, mi regalo para el hombre que se había convertido en mi mejor amigo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras conducíamos de vuelta al centro. Completo, respondí con sinceridad. La Fundación Thompson para la Protección de las Personas Mayores se había convertido en una organización nacional. 16 oficinas en 2 estados, 43 abogados especializados y una línea directa a las 24 horas que ya había ayudado a más de 300 familias. Michael ahora dirigía nuestra división legal mientras mantenía su práctica privada. Amanda Chen había ganado un premio Pulitzer por su serie de investigación sobre el fraude familiar que comenzó con mi historia. Hace 3 semanas, recibí una carta manuscrita de David en la cárcel. 2 páginas de disculpas, arrepentimiento y peticiones de perdón. Respondí con una sola frase: aprovecha este tiempo para descubrir quién quieres ser realmente. No lo envié por crueldad, sino por esperanza genuina. Algunas personas necesitan perderlo todo para encontrar su humanidad. El jueves pasado me mudé oficialmente a mi antigua casa. Cada habitación había sido restaurada exactamente como Margaret la había dejado. En el patio trasero, planté un jardín conmemorativo para todas las víctimas del fraude familiar, 17 rosales diferentes, cada uno representando una vida que casi fue destruida. Hoy es víspera de Navidad otra vez.
Arthur y yo vamos a cenar en Sunset Manor con otros residentes que se han convertido en mi familia elegida. Nancy será ascendida a directora administrativa la semana que viene. Mientras reviso los últimos correos electrónicos de la fundación, sonrío al leer relatos de victorias. Una señora de Oregón recuperó su granja, un hombre de Texas denunció a sus hijos por robarle la pensión, toda una familia de Michigan ahora cuida adecuadamente de su matriarca de 90 años. Si esta historia de transformación y justicia te ha inspirado a no rendirte nunca, incluso cuando todo parece perdido, suscríbete al canal para descubrir cómo otras personas han encontrado fuerza en las situaciones más desesperadas. Porque a veces, nuestra mayor traición se convierte en nuestra mayor oportunidad. David y Jennifer pensaban que estaban deshaciéndose de una carga. En realidad, crearon el catalizador de una revolución que sigue protegiendo a miles de personas mayores en todo el país. La última vez que supe de ellos, estaban cumpliendo condenas en diferentes prisiones federales. ¿Yo? Bueno, acabo de firmar contratos para expandir nuestra fundación a nivel internacional. ¿Quién diría que un billete de lotería olvidado en el bolsillo de un abrigo viejo se convertiría en la semilla de la mayor red de protección de personas mayores de Estados Unidos? La venganza más dulce no es destruir a quienes nos han hecho daño, sino construir algo tan extraordinario que nuestro dolor se convierta en un propósito que trascienda generaciones.